Siglo pasado, un turista de los Estados Unidos fue a conocer a un famoso rabino polaco. Este fue un hombre que escribió varios libros y ha sido muy influencia mucho en el campo de la ética y de la conducta en la comunidad hebrea. Cuando él llegó a la casa de este rabino, se encontró que la casa era una habitación, una sola habitación, llena de libros. Y los únicos muebles que había era una mesa y una silla. Este rabino era famoso por haber vivido muy modestamente. Entonces el turista le dice al rabino: ¿dónde están tus muebles? Y el rabino le contestó con otra pregunta: ¿dónde están los tuyos? El turista le dice: ¿míos? Pero yo estoy de paso. Y el rabino le contestó: yo también. Tenemos un presidente que regularmente crea controversias. Es el presidente del Twitter Storm. Siempre hay una tormenta pasando por el Twitter. Tuvimos un presidente anterior que realmente era aburrido, porque Obama era bastante aburrido. Tenemos dos presidentes que son completamente opuestos en el espectro político. Tenemos dos presidentes que son completamente opuestos en la personalidad, en el estilo, en todas las cosas. Sin embargo, hay algo que los une. Los dos están fueron, y uno está todavía y el otro ya terminó, toman esa posición solamente por un periodo de tiempo limitado. Son 4 años, o pueden salir reelectos por otros 4. Por lo tanto, el hecho de que su oficio es transitorio los une. Y algunos naturalmente que dirán: gracias a Dios. Pero algo más los une, que no es tan evidente. Los une a ellos y nos une a todos nosotros. Porque un día el presidente Obama y un día el presidente Trump, los dos van a ser fertilizantes de jardín. Los dos. Los dos y todos nosotros algún día seremos fertilizantes de jardín. No solamente el oficio es transitorio, la vida completa es transitoria. Ambos y nosotros ayudaremos a las plantas a crecer. Y quizás hasta pájaros hagan nidos en los árboles que nuestros cuerpos han alimentado. Cualquier persona que no se puede llevar lo que posee, en realidad no es dueña de ella. Si sea el prestigio, el poder, el dinero, la historia, si no se lo puede llevar y tiene que dejarlo detrás, significa que se va de este mundo de la misma manera que entramos, desnudos. Eso estaba claro para Jesús en esta parábola, en esta historia. En esta historia era claro también para los judíos que lo estaban escuchando. Todos ellos sabían que el emperador Augusto, con todo su poder, con todos sus ejércitos, con todas las monedas que había mandado a imprimir, era un hombre mortal, que no podía posiblemente ser comparado con Dios. Jesús dice: el emperador Augusto puede imprimir un pedacito de metal, y estaba hablando yo con la señora Anca que la moneda a la que Jesús se refiere era muy pequeña en realidad. De hecho, la que yo puse en el boletín es más pequeña que la que está en el boletín. Y tenía una imagen del César. Si ustedes ven el boletín, tiene una imagen del César hecha más o menos, pues la calidad naturalmente no era muy buena. Y esa moneda lo que le permitía a aquel imperio multinacional que estaba en todas partes del mundo conocido entonces, les permitía pagar impuestos a Roma.
En lugar de la gente poder pagar el impuesto en su moneda nacional, tenía que adquirir la moneda romana para poder pagar el impuesto. Jesús es muy inteligente. A una pregunta contesta con otra. Le dicen, ¿es correcto pagar impuestos al emperador? Si hubiera dicho que sí, la gente hubiera dicho que él no era un líder del pueblo. Porque ¿quién quiere pagar impuestos? Aún hasta este día, nosotros ninguno queremos pagar impuestos. Si alguien nos dice, yo lo voy a seguir en un movimiento en donde vamos a cesar de pagar impuestos, seremos la gente más popular del mundo. Y si él dice que hay que pagar impuestos, si él dice que no paguen impuestos, los romanos tienen causa para meterlo preso. Porque no pagar impuestos era ilegal. E incitar a la gente a no pagar impuestos era ilegal. De hecho, es ilegal en los Estados Unidos no pagar impuestos. Entonces él hace una pregunta que es muy interesante porque tengan presente que estamos dentro del precinto del templo. El templo era una explanada enorme con edificios alrededor, formando círculos concéntricos. Y él estaba dentro de ese espacio. Y en ese espacio no se podía tener imágenes ninguna. Las imágenes estaban prohibidas en el espacio del templo, porque el Dios de Israel era un Dios invisible, que no tenía representación ninguna en el arte. Y Jesús hace una pregunta capciosa. Jesús dice, ¿alguien tiene una moneda de las que se usan para pagar el impuesto? Y alguien estúpidamente tenía una moneda que tiene una imagen y se la presta. Yo siempre digo que hay un bobo de turno. Le tocó a alguien. Jesús no tiene la moneda. O sea, Jesús no mete la mano en su bolsillo para sacar una moneda, sino que pide si alguien la tiene, que la muestre. Y alguien ofrece la moneda. La moneda por la cual tú estabas cometiendo blasfemia en el templo, porque estabas mostrando una imagen y violando los 10 mandamientos. La gente que está escuchando la respuesta que Jesús da, se da cuenta exactamente lo que él quiere decir. Coge la moneda y pregunta de quién es el rostro, para que esté claro que es una moneda del Imperio Romano, no una moneda local. Las monedas locales no tenían imágenes. Y le dicen, ¿de quién es el rostro? Le dicen, del emperador. Y él dice, dar al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Para los romanos que estaban allí, Jesús había dicho, paguen el impuesto. Para los judíos que estaban allí, sabían que Jesús había dicho, del emperador es esta moneda que se hay que comprar para pagar el impuesto, devuélvansela. No vamos a pagar más impuestos a Roma. Y la comparación, y yo lo puse en la cobertura del boletín, es que el mundo es de Dios. Y esa monedita de metal es del emperador. Jesús, en otras palabras, ha dicho, devuelvan al emperador todo lo que es suyo. Désenlo de regreso. Manden, de hecho, su ejército, que está aquí estacionado como ejército de ocupación. Mándenlo de regreso. Mande de regreso todas las costumbres romanas que nos han impuesto. Mande de regreso a aquella gente que dentro de nuestro propio pueblo le sirven como peones. Porque déjenme decirle que en cualquier invasión siempre hay locales que trabajan para el enemigo. Es casi inevitable que en una situación de ocupación hayan lo que se llamó en la Segunda Guerra Mundial colaboracionistas. Dice, no solamente devuelvan todo eso que los romanos nos han impuesto, devuelvan el medio por el cual nosotros tenemos que pagar impuestos a ellos. Porque no haber moneda para pagar impuestos, no tienes que pagar impuestos entonces. Ahora, lo más importante es que Jesús dice de quién es la imagen. Y déjeme decirle que el emperador romano se había declarado a sí mismo divino. Él había dicho que era un Dios.
Engañó a pocos, porque la mayoría de todo el mundo sabe que Augusto se murió, como toda persona, posiblemente envenenado, si sabemos bien. Después le hago el cuento cómo fue que murió Augusto envenenado con higos. Muy interesante. Porque él comía higos nada más de una sola planta. Bueno, se lo voy a hacer ahora. Comía solo higos de un solo árbol. Porque tenía miedo que si pedía higos que se los trajeran en una bandeja, le iban a preparar los higos. Y dicen las malas lenguas, la mía que no es muy buena, que su esposa fue al árbol donde él cogía los higos y se los envenenó en el árbol. O sea que él fue a coger los higos y ahí mismo se comió el higo con el veneno. Libia era terrible, según tengo entendido. Pero lo importante en la moneda, y volviendo a la historia, es que Jesús pregunta acerca de quién es el rostro que está en la moneda. La palabra griega que se usa para rostro en este pasaje es la palabra ícono, que nosotros sabemos que un ícono es una imagen de Dios. Por lo tanto, Jesús está preguntando de quién es este ícono, de quién es esta imagen. De nosotros no puede ser. Nuestro Dios no tiene imagen. Nuestro Dios es un Dios en espíritu. Por lo tanto, esta imagen no es nuestra. Sin embargo, nosotros sabemos, los judíos saben, que nosotros mismos hemos sido hechos en imagen y semejanza de Dios. Que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, todas las personas que existen, han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Jesús está diciendo, Dios es soberano. A César le toca la monedita que mandó a hacer. A Dios le toca el mundo entero. César y Dios no pueden compararse. Porque Dios es el drama del cual César es la parodia. Estas lecturas que hemos estado escuchando en estos últimos domingos, de las cuales hemos hablado, la lectura de los dos hijos, de los dueños de la tierra, y la última que hicimos el domingo pasado, la del hijo del rey, el banquete de bodas, son lecturas que tienen lugar inmediatamente después del Domingo de Ramos. O sea, en la historia de Jesús, estas lecturas tienen lugar inmediatamente después del Domingo de Ramos. Cuando Jesús entra al templo y tira las mesas que servían para cambiar dinero. Porque cuando usted tenía que pagar el impuesto del templo, usted no podía usar monedas romanas. Tenía que comprar monedas hebreas para pagar el impuesto del templo. Jesús acaba de entrar, lo ha recibido triunfalmente. Jesús tiene un poder político y hace falta que el templo funcione para destruir su autoridad. Interesante que Jesús es hijo de Dios, pero no lo reconocen como tal. Y el templo romano está una institución que funciona para proteger los intereses de tanto el imperio romano, que estaba ocupando como fuerza ocupante en Israel, y la gente que le servía como lacayos. Ellos trataron en esa semana por todos los medios de desacreditar a Jesús. Y Jesús era muy vivo, era capaz de discutir con ellos y ganarle en discusión. Y por lo tanto no pudieron destruir su autoridad. Imagínense, el templo funcionaba como una institución cuyo propósito, entre otras cosas, era mantener control sobre la población. Yo les he explicado a ustedes más de una ocasión que solamente mediante la represión no se puede mantener un pueblo obediente todo el tiempo. Que nosotros tenemos en cierto sentido que cooperar con quienes nos oprimen. Porque de lo contrario, si todos decidiéramos no obedecer, nadie podía controlar. Morirían cientos y miles, pero al final, si toda la población de Estados Unidos, 300 millones, se niegan, por ejemplo, a pagar impuestos, no hay nada que el gobierno en realidad pueda hacer. Por lo tanto, uno de los trabajos que tenía la religión en Israel era convencer a la gente que se dejaran gobernar por quien estaba en el poder.
Y cuando sufrían debido a eso, consolarlos. Por lo tanto, la religión estaba en Israel tratando de lidiar con Jesús en sus términos religiosos. Y trataba de destruirlo verbalmente. Por eso dice el texto, mandaron a alguien a provocarlo. Pero Jesús, una vez más, les ganó en la discusión verbal. Era bueno discutiendo. Por lo tanto, el templo llegó en esta semana a la conclusión de que Jesús no podía ser destruido por medios normales. No podía ser descaracterizado. Su personalidad no podía ser destruida. Por lo tanto, había que destruir su persona. Y es en esta semana que el juicio de Jesús se organiza con el propósito de destruir su cuerpo. Cuando el templo se da cuenta que no pueden ganar en la discusión de ideas. De la forma que Jesús se defendió, de la forma que Jesús luchó en toda esta semana, los obliga a ellos a cambiar de estrategia. Jesús le dice al pueblo judío, el mundo es de Dios. No es de nosotros y no es del emperador romano. El mundo es de Dios. Le dije a ustedes el domingo pasado que el Río Grande Dios lo puso entre Estados Unidos y México, no como frontera. Eso le hemos puesto nosotros. Mueren personas todos los días cruzando ese río, cuando debiera ser no debiera haber fronteras de ninguna clase. De hecho, por muchos años no hubo fronteras en muchas partes del mundo. Toda la idea de visas y todo ese proceso es algo relativamente moderno. Tiene que ver después que emergieron las naciones, que mucho antes durante la Edad Media no había naciones propiamente hablando en el sentido moderno. Simplemente Jesús reivindica que este es el mundo de Dios. Este es el mundo de mi Padre y es el mundo del Padre de todos nosotros. Nosotros tenemos que tener entonces un compromiso a proteger este mundo, a cuidarlo, a defenderlo, porque este es el mundo de Dios. Y hay veces que hay que defenderlo de las autoridades, y hay veces que hay que defenderlo de aquellos que nosotros hemos elegido como autoridad en esta nación o en cualquier otra. A veces que tenemos que defender este mundo que es el mundo de Dios, del abuso de la gente rica que quiere explotar el mundo sin parar. Y si estamos teniendo la cantidad de tormentas que estamos teniendo y terremotos que estamos teniendo, tengan presente que nosotros tenemos algo que ver con eso. Todavía no está claro de qué forma, pero yo estoy seguro que algo tenemos que ver con eso. Yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones que nosotros los seres humanos, son los únicos animales capaces de destruir su medio ambiente. Usted camina por la calle y usted ve a la gente, toman café y tiran un vaso de café en el suelo. Y usted empieza a destruir su medio ambiente no solamente cuando le mete veneno al agua, sino cuando usted empieza a vivir dentro de su propia basura. Miramos a veces el piso de nuestra ciudad y encontramos, chicles donde quiera. Ahora negros, parece alfombra lo que estamos caminando. Sin embargo, nadie se ha preguntado, nadie ha dicho que por qué tenemos que fabricar una cosa que ensucia el medio en el que vivimos. Si el mundo es de nuestro Dios, es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad defenderlo y cuidarlo. Por ejemplo, aquí a veces se dan fiestas en el salón y la gente está muy divertida, la está pasando muy bien y no sortean la basura a la hora de botarla.
y ligan las botellas junto con la basura y no les importa. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuando Staten Island sea el basurero general de todo el mundo? Cuando ya no quepa basura allí. ¿Cuándo le vamos a poner fin a nuestra conducta irresponsable en relación con el mundo que es de Dios? Tenemos aquí un espacio verde aquí afuera. Ese espacio verde es pequeñito, pero está abierto para todo el mundo. Cualquiera puede venir aquí a sentarse y de hecho todo el mundo lo hace. Toman café, almuerzan, se hacen novios, se pelean. ¿Los he visto yo? Se tiran los cacharros en la cabeza. Pero eso es para eso. Para que la gente en medio del medio ambiente, en medio de la naturaleza, puedan vivir y apreciar la creación de Dios. Aquí hay un señor en la misa de las 10 de la mañana que se llama Dwayne, que algunos de ustedes lo conocen, que le ha dado por criar allá atrás mariposas monarcas, que son muy bonitas las mariposas monarcas. Pero el problema es que las mariposas monarcas empiezan de una oruga, bastante fea. Yo diría que no muy bonita. Y después se vuelven crisálida, todavía menos bonita. Y sin embargo, de esa crisálida sale una mariposa hermosísima. Él ha logrado en este periodo como 10 o 12 mariposas que han salido de aquí. Y usted dirá, bueno, son 10 o 12 mariposas. Es nuestra pequeña contribución. Si todo el mundo lo hiciera, estaríamos en mejor situación, si nos importara el medio en el que vivimos. Y lo tenemos que hacer basado en el hecho de que este mundo es el mundo de Dios. De César es la monedita, pero el mundo, todo el mundo es de Dios. Pero ¿qué es lo que yo he aprendido, por ejemplo, en esa oruga fea y en esa crisálida de donde sale una hermosa mariposa? Que nadie está prisionero de sus circunstancias. Que Dios ha decretado libertad para todo el mundo. Que nadie tiene que ser lo que era su papá. ¿Cuántas veces ustedes no oyeron? Él va a ser, por ejemplo, carpintero porque yo fui carpintero. ¿Por qué? ¿Por qué no se respeta su individualidad? ¿Por qué no se acepta que una persona tiene otros valores y otros intereses y otras motivaciones? Y si usted viene allá afuera y usted ve esa mariposa que salió de un lugar feo, sabe que ninguno de nosotros, por medio del testimonio del Evangelio, estamos prisioneros a nuestras circunstancias. Podemos ser realmente lo que queremos ser. No importa tu educación, no importa tu estatus económico y mucho menos el estatus legal, no importa tu edad, la puerta está abierta. Decía el poeta Rumi, un poeta de Turquía, y él decía, él tiene unos versos que son muy corticos, escribió como 16,000. Y uno de sus versos decía, la puerta está abierta, ¿por qué sigues en prisión? Que vivimos en la prisión de la mente. La puerta puede estar abierta, pero no nos atrevemos a caminar y a cruzar y a hacer algo diferente, a transformarnos de la misma manera que lo hace la mariposa, de una crisálida en algo hermoso. Está en nuestras manos. Dios nos invita a que salgamos de la prisión que nosotros en nuestra mente nos hemos puesto, para que podamos cuidar de este mundo que es el mundo de Dios. No es el mundo de los ricos y de los poderosos, ni de los famosos, ni de los inteligentes, ni siquiera el mundo de los bonitos. Este es el mundo de Dios. Y si es el mundo de nuestro Padre, es el mundo de todos nosotros. Ciertamente, como dijo el rabino que recibió esa visita, estamos todos en tránsito. Nada es realmente nuestro. No nos lo podemos llevar. Se tiene que quedar detrás. Pero se nos ha dado con el propósito que hagamos la vida de la gente que nos rodea un poco mejor. Planteémonos posibilidades que no sean imposibles de cumplir. Planteémonos cosas que podemos llegar. Y en esta etapa de mayordomía yo quisiera que nosotros nos diéramos cuenta
que nosotros podemos cambiar. Está en nuestras posibilidades cambiar, ser diferente y salir adelante. De hecho, los inmigrantes somos prueba de que eso es cierto. Muchos de ustedes vinieron aquí sin hablar una palabra de inglés. Y 25 años más tarde todavía siguen sin hablar una palabra de inglés. Están aquí, han criado familia, pagan sus cuentas, tienen trabajo y todavía no saben hablar inglés. Entonces, es posible. Nadie nos tiene que decir a nosotros que no podemos ser lo mejor que nosotros podamos ser. Nadie nos puede decir que en este mundo que es de Dios, nosotros no podamos cambiar. Lo hacemos constantemente. Lo hacemos presionados por la necesidad, pero ahora quiero que lo hagan presionados no por la necesidad, sino invitados por el amor de Dios a cambiar. Estas historias que hemos escuchado son historias de resistencia. Escríbenla en sus corazones. Dele al César la monedita que él quería. Pero el mundo es de Dios.